Hola, bienvenidos a este programa El Cenáculo, del canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. Malachi Martin asegura que el satanismo sí se ha practicado en el Vaticano. Al parecer, los ritos satánicos concurrentes tuvieron lugar en los Estados Unidos y la Capilla de San Pablo en el Vaticano el 29 de junio de 1963, apenas unas semanas después de la elección de Pablo VI. Como os advertí que Satanás entraría en los reinos más altos de la jerarquía en Roma, el tercer secreto, hija mía, es que Satanás entraría en la iglesia de mi hijo. Le dijo a Verónica Luken en Bayside, Nueva York, Nuestra Señora de las Rosas, el 13 de mayo de 1978. Ya nadie puede asegurar que estas profecías son falsas, porque todas se cumplen, absolutamente todas. En el artículo de la Cruzada de Fátima, Malachi Martin, un erudito, experto del Vaticano y autor de bestseller, dijo que, comillas, cualquiera que esté familiarizado con el estado de los asuntos en el Vaticano en los últimos 35 años, es muy consciente de que el príncipe de las tinieblas ha tenido y todavía tiene sus vicarios en la corte de San Pedro en Roma. Desde 1958 hasta 1964, el sacerdote jesuita Malachi Martin sirvió en Roma, donde llevó a cabo muchas misiones delicadas para el renombrado cardenal jesuita Agustín Bea y el Papa. Liberado después de sus votos de pobreza y obediencia a petición propia, siendo todavía sacerdotes, finalmente se mudó a Nueva York y se convirtió en un escritor de ficción y no ficción de gran éxito de ventas. Martin hizo referencia por primera vez a un rito diabólico celebrado en Roma en su bestseller de no ficción de 1990 sobre geopolítica y el Vaticano. Se llama La llave de esta sangre, en el que escribió, comillas, lo más espantoso para el Papa Juan Pablo II fue enfrentarse a la presencia inamovible de una fuerza maligna en su propio Vaticano y en las cancillerías de ciertos obispos. Era lo que los eclesiásticos conocedores llamaban la superfuerza. Rumores siempre difíciles de verificar vincularon su instalación, la del maligno, con el inicio del reinado del Papa Pablo VI en 1963. De hecho, Pablo VI aludió sombríamente al humo de Satanás que había entrado en el santuario, una referencia indirecta a una ceremonia de entronización por satanistas en el Vaticano. Además, la incidencia de la pedofilia satánica, ritos y prácticas ya estaba documentada entre ciertos obispos y sacerdotes en Turín, Italia, y en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Los actos de culto a la pedofilia satánica son considerados por los profesionales como la culminación de los ritos del arcángel caído, en la página 632 del libro Las llaves de esta sangre. Pero reveló mucho más sobre este supuesto ritual en una de sus últimas obras. Windsweet House, a Vatican Novel, 1996. En esta historia, Malachi Martin describió vívidamente una ceremonia llamada la entronización del arcángel Lucifer, supuestamente celebrada en la capilla de San Pablo en el Vaticano, pero vinculada con ritos satánicos concurrentes en Estados Unidos, el 29 de junio de 1963, apenas una semana después de la elección del Papa Pablo VI.
Es decir, los rituales fueron simultáneos en el Vaticano y en Estados Unidos. En la novela Antes de morir, un papa deja una cuenta secreta de la situación en su escritorio para el próximo ocupante del trono de Pedro, un Juan Pablo II. Según The New American, Martin confirmó que la ceremonia efectivamente ocurrió como la había descrito. Oh sí, es verdad, totalmente verdad, informó la revista. Pero la única forma en que podría poner eso en forma impresa es en forma novelística. La acusación de Martin de un ritual satánico en el Vaticano también fue confirmada por John Loeffler, presentador del programa de radio Still on Still. El señor Loeffler preguntó personalmente al padre Malachi Martin, que había sido un invitado habitual en su programa, sobre la dedicación o la consagración a Satanás en el Vaticano. Y le pregunté a Martin, ¿fue esto cierto? ¿Ocurrió? Y él, el padre Martin, dijo, sí, ocurrió. John Loeffler, programa de radio del 29 de julio del año 2000. El padre Malachi Martin dijo que más miembros del clero están tomando conciencia de la situación. Un arzobispo hace varios años también acusó a altos miembros de la jerarquía en Roma de practicar el satanismo. El periódico italiano Il Tempo y otros periódicos importantes informaron estas noticias sorprendentes. We Sweet House es una novela arrolladora, ambientada en el gran escenario mundial y el desarrollo de la siguiente etapa de la civilización, el llamado Nuevo Orden Mundial. Aborda de frente varios problemas, desde el aborto hasta el tercer secreto de Fátima. Pero el mensaje esencial parece ser este. Los satanistas se esconden en las sombras, desde el corazón del Vaticano hasta las parroquias locales, manipulando a los engañados por el falso espíritu. Ellos están haciendo todo lo posible para subvertir a la Iglesia Católica Romana. Se habla desde el falso espíritu del Vaticano II, de lo que no era y no es el Vaticano II. En We Sweet House, Martin fue bastante explícito acerca de las condiciones en el Vaticano, abriendo la novela con el ritual satánico mencionado anteriormente. En él, Satanás fue formalmente entronizado en el Vaticano, en la capilla de San Pablo. Según todos los informes, un lugar oscuro y apropiadamente espeluznante. Y esto se repitió, queridos hermanos, el 4 de octubre de 2019, cuando Bergoglio entronizó a la Pachamama en la Basílica de San Pedro, junto con una cantidad de cardenales, posiblemente todos masones. La ceremonia fue coordinada vía telefónica con otro rito simultáneo en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Al igual que el libro Las llaves de esta sangre, We Sweet House está escrita para una audiencia amplia y no necesariamente católica, pero ambos libros dan la extraña sensación de estar destinados al mismo Juan Pablo II. Es como si Las llaves hubiera sido escrita para mostrarle al Papa que Martin entendió lo que el pontífice estaba haciendo en la arena geopolítica y abordó sus preocupaciones por la situación interna de la Iglesia. Uno puede recordar El Príncipe de Maquiavelo, escrito también por un cortesano exiliado de la corte. Sin embargo, La casa azotada por el viento, We Sweet House, La casa azotada por el viento, parecía una petición mucho más dramática y desesperada para Juan Pablo II. ¿Cómo juzgó Martin las cosas? Comillas. De repente se volvió indiscutible que durante este papado
la organización católica romana tenía una presencia permanente de clérigos que adoraban a Satanás y les gustaba, de obispos y sacerdotes que sodomizaban a niños y entre sí mismos, de monjas que realizaban los ritos negros de la Wicca. La Wicca es la brujería, o sea, monjas brujas, y que vivían en relaciones lésbicas. Todos los días, incluidos domingos y días santos, practicaban actos de herejía y blasfemia. Atrocidades fueron cometidas y permitidas en los santos altares del Vaticano por hombres que habían sido llamados a ser sacerdotes. Las acciones y ritos de sacrificio no solo se realizaron en los altares de Cristo, y se siguen realizando, sino que tenía la connivencia, o al menos el permiso tácito, de algunos cardenales, arzobispos y obispos. En total era una minoría, del 1 al 10% del personal de la iglesia. Pero de esa minoría, muchos ocuparon posiciones o rangos asombrosamente altos. Los hechos que llevaron al Papa a un nuevo nivel de sufrimiento fueron principalmente dos: los vínculos organizativos sistemáticos, la red, en otras palabras, que se había establecido, entre ciertos grupos de homosexuales, clericales y de satanistas, y el desmedido poder e influencia de esa red, como está en las páginas 492 y 493 del libro en mención. En el momento de su fallecimiento, el 27 de julio de 1999, Martin estaba trabajando en lo que dijo sería su libro más controvertido e importante. Primero, la forma en que la Iglesia Católica institucional se convirtió en una criatura del nuevo orden mundial. Este trabajo fue para analizar el cambio revolucionario que se encuentra en el corazón de lo que muchos ven como la ruptura del poder papal. Debería ser un libro de predicciones sobre el Vaticano y el mundo en las primeras décadas del nuevo milenio. El padre Malachi Martin nunca se retractó de ninguna de sus afirmaciones de que el escenario de Wingsuit House se basaba en un ritual satánico real en el Vaticano en los primeros días del reinado de Pablo VI, ni de que existía una conspiración satánica general dentro de la Iglesia Católica Romana. Las apariciones de la Santísima Virgen María en Bayside, Nueva York, a Verónica Luken, que afirman que Satanás había entrado en los reinos más altos de la jerarquía romana, también explicarán algunos secretos muy oscuros que rodearon la muerte del Papa Juan Pablo I, quien misteriosamente murió de un ataque al corazón poco más de un mes después de la elección. Respecto al supuesto ataque al corazón, su sobrina afirmó: en mi familia casi nadie cree que fue un ataque al corazón lo que mató a mi tío. Nunca tuvo problemas de corazón ni ninguna enfermedad de este tipo. San Juan Star, 3 de octubre de 1978. Y el hermano del Papa Juan Pablo I, Eduardo, en Australia, en una misión comercial, informó que al Papa le había dado una buena nota de salud, después de un examen médico 3 meses atrás. En este libro, que se llama Asesinato en el grado 33, se puede encontrar la historia, ¿no? Pilot, Marcinkus, Bellini,
La Virgen se lo mostró a Verónica Luque en el infierno por el crimen de un papa. De la revista Time del 9 de octubre de 1978. En una época más temprana, una muerte tan prematura podría haber despertado profundas sospechas. Si esta fuera la época de los Borgia, dijo un joven maestro en Roma, se hablaría entonces de que Juan Pablo I fue envenenado. Pero el Vaticano respondió que tales acusaciones eran irresponsables. El hecho es que el mensaje de Nuestra Señora en Bayside, Nueva York, afirmó, comillas, el hombre ha caído muy bajo, incluso recurriendo al asesinato, 6 de octubre de 1978, y el 21 de mayo de 1983, dijo la Virgen, recuerda bien lo que le había sucedido en Roma a Juan, el Papa Juan Pablo I, cuyo reinado duró 33 días. Oh hija mía, ahora es historia, pero está en el libro que enumera los desastres en la humanidad. Recibió el horror y el martirio bebiendo de un vaso. Era una copa de champán que le había sido entregada por un miembro ahora fallecido del clero y la Secretaría de Estado, el cardenal Villot, quien con Marcinkus y Bellini, la Virgen se lo mostró a Verónica Luque en el infierno. ¿Suena creíble? Tenga en cuenta que una resolución de 1975 del Vaticano ordenó que no se realizara una autopsia a Juan Pablo I. ¡Qué conveniente! ¿Qué tiene que temer el Vaticano de una autopsia? No solo el mensaje de Nuestra Señora apunta al juego sucio. Hay un libro muy vendido de David Yallop que también alega que el Papa Juan Pablo I fue asesinado. En nombre de Dios, una investigación sobre el asesinato del Papa Juan Pablo I. Y este libro, Asesinato, grado 33. En el grado 33, o sea, refiriéndose al más alto grado de la masonería. Este es solo un síntoma más. Hay que recordar también que un médico del Gemelli, de la clínica Gemelli de Roma, fue el encargado de el dictamen médico de la supuesta muerte, de las causas de la muerte de Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Con Benedicto ya no estaba ese señor, ¿no? Después se decía que era un personaje que posiblemente hacía parte de alguna logia, ¿no? Este es solo un síntoma más de lo que tratará el verdadero tercer secreto, ¿no? Lo de los cultos satánicos dentro del Vaticano. Qué cosa tan horrible y tan grave y tan peligrosa para todas las almas. Estamos en una época en que hace 6 años fue entronizada la Pachamama. A ver, 18, hace 5 años fue entronizado el demonio Pachamama en la Basílica de San Pedro. Repitiendo lo de hace unos años, que cuenta Malachi Martín. Gracias por acompañarnos en este cenáculo. Yo sé que usted quedó pensativo, pero es la realidad y tenemos que afrontarla. Dios está acá y toda esa maldad está aquí en el otro lado. Así que no nos mezclemos, no podemos mezclarnos. Gracias y Dios les bendiga.